Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un cancionero que curiosamente y para gloria de Cuba y de ella se le dedica a María Teresa Vera. Y con nosotros, bueno, pues con nosotros la autora no solamente del cancionero, sino además una investigadora, pianista, una mujer que hay que seguirla por su inteligencia, por su dedicación a la música. Y aquí está con nosotros nuevamente Mirita Páez Bolé. Bienvenida. Gracias, Mule, tremenda presentación. Muchas gracias por invitarme de nuevo para seguir hablando de toda esta música. Bueno, es que no hay Cuba sin música. No, tienes o sea, la historia musical de Cuba, y tú la conoces mejor que nadie. Yo por satisfacción puedo decir que mi madre, que era pianista, bueno, tocaba Cuba con una dedicación y amor increíble, ¿no? O sea, que todo esto me recuerda a mí mi niñez, todo tu trabajo, toda tu investigación. Háblame un poco de por qué tú le dedicas el cancionero a María Teresa Vera. Bueno, te comentaba que María Teresa fue una figura importante porque ella no solo su propia obra, porque ella también es compositora, sino que se dedicó también a hacer grabaciones de muchos de los contemporáneos de su época, por lo que yo considero que todo ese material discográfico de ella es muy fidedigno, ya que ella en su mayoría conocía a la mayoría de esas personas que ella decidió interpretar. De hecho, en un punto ella la nombraron embajadora de la canción de antaño porque siguió defendiendo ese repertorio que vendría siendo más de principios del siglo XX, pero que, por ejemplo, ya en los 30, 40 y 50 ya era como un repertorio más antiguo, se podría decir. Y ella se mantuvo defendiéndolo cuando pudo haber mutado, por ejemplo, al feeling o otras cosas. Por lo que siempre la nombraron embajadora de la canción de antaño, como que se aseguró ella misma de seguir preservando ese repertorio que consideraba valioso. Además de todo el cariño que se le tiene a María Teresa Vera. Pero en el día de hoy, Mirita nos trae otro personaje que además es único en la historia cubana, porque no solamente es compositor, que es Patricio Vallagas, pero que además fue mambí. Además fue mambí. O sea, luchó por la guerra de independencia. Y háblanos un poco de Vallagas, porque obviamente el programa se lo vamos a dedicar básicamente a él. Sí, como te decía, ella representó también esa unión con los compositores de su época y Patricio es un buen ejemplo de eso y lo vamos a ver porque vamos a estar escuchando algunas de las canciones por suerte. Claro. Patricio nació en 1879 en Camagüey, Patricio Vallagas Palacios, y participó en las guerras de independencia. Lo que se habla de él, en toda la bibliografía que revisé, es que era una persona como muy correcta, muy honesto, era muy talentoso y se puede sentir en sus canciones. Tenía mucha capacidad de tocar la guitarra. Y el tema de Mambí es muy curioso porque después en la República él nunca quiso aceptar como el subsidio que se les daba después por haber sido mambistas. Por haber sido sino soldado. Exacto, sí. Sino que él decidió de que no, de que eso era un deber para él y él no quería aceptar un dinero por algo que él hizo porque él sentía que era su deber. Entonces eso demuestra los valores que tenía esta persona. Y hay otra cosa que yo, obviamente, me interesó mucho, o sea, me llamó mucho la atención porque tú insistes dentro de tu libro de que Vallagas debería estar entre los cuatro grandes trovadores cubanos. Háblanos un poco de eso. Realmente se consideran cuatro grandes de la trova tradicional cubana, que son Sindo Garay, Manuel Corona, Rosendo Ruiz Suárez y Alberto Villalón. Yo siempre considero que Patricio debería ser el 5 por el tipo de canciones que hizo. Entiendo que no esté, porque claro, si comparamos la magnitud de la obra de Vallagas con la de Sindo o la de Corona, por ponerlos a ellos dos, o sea, se queda por debajo en cuanto, digo yo, a la magnitud o a la cantidad. Compuso Creo mucho que menos. murió antes, que ya también hablaremos de su muerte aquí.
y así. Y creo que deberíamos empezar escuchando una de las canciones más famosas que él tuvo, que compuso en 1914, que se llama Timidez. Él se la dedicó a Blanca Rosa Miró, no sé qué tipo de relación tendría con ella. Debe haber sido un amor de pero Bayaga, tiene que haber ¿no? sido un gran amor, porque es una canción de mucha ternura, la Sí, verdad. pues, una canción muy linda. Pues. Sí. Yo pienso que escuchémosla entonces. Tengo miedo de expresar cuánto sufro yo por ti. En el canto quiero hallar dulce consuelo para mí. No te duele mi dolor, ni tú sientes que al cantar son las notas de un amor que no supiste apreciar. Cuando de mi tumba oiga salir un triste aye de dolor que llegue a ti, no llores, que es que ya no puedo resistir la crueldad con que me trataste a mí. Por eso quiero que tú sepas que mi amor fue solo para ti, mujer, mientras vivir. Por eso quiero que conozcas mi dolor, y que mi muerte no llores y sea feliz. Cuando de mi tumba oiga salir un triste aye de dolor que llegue a ti, no llores, que es que ya no puedo resistir la crueldad con que me trataste a mí. Por eso quiero que tú sepas que mi amor fue solo para ti, mujer, mientras vivir. Por eso quiero que conozcas mi dolor, y que mi muerte no llores y sea feliz. Qué canción más bonita, pero no solamente la parte musical, Mirita, sino el poema. Es que O sea, la letra de la muy canción. tierno, es muy Una tierno. ternura infinita, Sí. la timidez, ¿no? Lo curioso es que, ¿sabes? ¿Te acuerdas que el programa pasado estábamos hablando sobre Corona y que Corona fue el compositor que más contestaciones hizo? Y de esta hizo una. Él hizo una contestación que se llama Extracto de Timidez, que como que reivindica un poco a este personaje. Este es como tímido de verdad, de que le duele decir y que se siente como poca cosa al lado de ese amor que siente. En la de Corona es como todo lo contrario, es como que no voy a sentir nada por una persona cruel como tú. O sea, como que lo reivindica, le quita un poco la inocencia de la timidez de Patricio. Sí, pero en el fondo la timidez tiene una inocencia muy bonita, muy linda, además muy sentida. muy ¿no? pura. Y María Teresa lo interpreta con Lorenzo y Resuelo en esa grabación que oímos, de una manera como, o sea, como entendiendo precisamente lo que quería decir Bayaga, y eso me parece lindísimo. Ahora tenemos que hablar un poco de Bayaga, porque Bayaga es un innovador Sí, en toda la extensión de la técnica musical, y tú eres la que más sabe de eso. Así que explícanos un poco a nuestros amigos de Cuba y su historia, porque además, ¿por qué hacemos este tipo de programa musical? Bueno, porque no hay historia cubana sin música. O sea, Cuba, decían algunos filósofos de la historia que Cuba es de esas islas que bailan en el mar, y yo creo que es verdad. Sí. O sea, es una isla que baila, canta y expresa mucho a través de la música. exacto. Patricio, específicamente en el tema de sus composiciones, ¿sabes? Él fue el que empezó a hacer este tipo de canciones, que eran canciones de doble texto, o también se le dice canciones a contrapunto. Y hablábamos ahorita fuera de cámara, que si lo difícil que es hacer como un poema de una canción, porque una canción te resume en un par de versos una historia entera, te hace sentir un montón de cosas de una manera muy sintética, pero muy bien lograda.
estas canciones que Patricia hizo tenían dos textos que se sucedían a la misma vez. Lo cual hay que tener también un pensamiento musical más complejo para poder dar vida a dos textos que se sucedan a la misma vez y a la misma vez musicalmente que estén dialogando y que no choquen uno con el otro. Claro, además él le da fuerza a la voz segunda Claro. de la canción. Claro, como que le da otro protagonismo, porque en otras canciones la voz segunda simplemente acompaña. Pero aquí la voz tiene, por decirlo, valga la redundancia, su propia voz, su propio discurso, Sí. independiente a la voz principal, teniendo casi la misma importancia. Y eso se le atribuye a Bayaga. Él fue el que hacía este tipo de canciones. Y pienso que deberíamos escuchar ahora Nena, que es una de las más paradigmáticas de Bayagas en cuanto a ese sentido de las dos voces. No sé, nena, qué me sucedió cuando por primera vez te vi. Amor fue lo que mi alma sintió y eso solo al hablarte te ofrecí. No sé, nena, qué me sucedió cuando por primera vez te vi. Amor fue lo que mi alma sintió y eso solo al hablarte te ofrecí. Tú, ámame tú, cual te amo yo, quiéreme siempre cual yo a ti, porque así quieren los ángeles a Dios. Yo me siento, nena mía, muy feliz, linda mujer, y te quiero con todo mi corazón. Yo cantaré y solita tú serás la emperatriz, a quien me rindo mientras viva toda mi pasión. Ámame tú, cual te amo yo, quiéreme siempre cual yo a ti, porque así quieren los ángeles a Dios. Yo me siento, nena mía, muy feliz, linda mujer, y te quiero con todo mi corazón. Y yo cantaré y solita tú serás la emperatriz, a quien me rindo mientras viva toda mi pasión. Bueno, acabamos de escuchar Nena. Qué bonita. Dime Es algo. bonita, pero no tiene la fuerza expresiva de la timidez. Sí. A mí me gusta mucho Nena. De hecho, es de las canciones que escucho hace muchos años y de que siempre me ha inspirado, por ejemplo, a hacer este libro o algo así, porque considero que es una canción preciosa. Y todo ese diálogo entre María Teresa y el Resuelo, que es el que está cantando en esa grabación con ella, queda muy bien logrado, ¿sabes? Toda esa expresividad, a mí es de mis canciones preferidas del libro. La expresión de ambos es ellos, única en la historia musical cubana. Ellos se complementaban muy bien. Ahí. Sí, esa es la ilustración del libro de Nena, que aparece aquí en el libro. Sí. Y ahí están las Hirayamas, claro. los Hirayamas, que no hemos hablado que no hoy. hemos hablado de las Hirayamas hoy. Hay que hablar. Sí. Explica por qué los Hirayamas. Vamos a ver, porque
el libro lo hacen ellos. ¿Verdad? Las Hirayamas en realidad son las protagonistas del libro y son las que, ¿sabes?, les rinden como tal el homenaje a María Teresa, porque el libro se llama Un cancionero ilustrado, pregunta, ¿un cancionero ilustrado para María Teresa Vera? Sí, por las Hirayamas. Porque ellas son un poco, en el libro, son como unas especies de guías turísticas que te llevan por todo este repertorio. La pregunta aquí sería, ¿por qué Mirita se identifica con las Hirayamas? O sea, ¿de dónde nace esa bifurcación de tu personalidad? Que además es muy bonito porque es una originalidad, ¿no? Sí, sirven como especies de alter egos, hijos, son de todo un poco. A veces soy yo misma, a veces son cosas aparte. Y de hecho, en este libro yo las puse de protagonistas. Ya. Y ellas te van contando y van realizando sus propias conclusiones de cada una de estas canciones, como reinterpretándolas. Y eso lo hace también peculiar. Bueno, amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, hoy estamos otra vez con el cancionero ilustrado de Mirita Páez Bolé. Y por supuesto, hemos iniciado dedicándole el programa a un compositor cubano que además fue Mambí, Patricio Bayaga, que tiene todo un aporte técnico además por el contrapunto, o sea, la utilización de la voz segunda en la canción y por supuesto todo con Mirita. Mirita, ahí te dejo. Sí. La otra que te quiero hablar, porque trajimos hoy varias canciones para escuchar, es una que se llama El Trovador, que me parece además que María Teresa la canta preciosa. Y es una canción que me gusta porque me sirve ahora aquí para hablar contigo de pretexto para mencionar el uso de la palabra trovador. Que comenzó ahí, ¿no? Exacto, un poco en ese tiempo. Todo este movimiento de la trova viene desde el siglo XIX, sobre todo en Santiago de Cuba, que empieza, y después muchos de estos trovadores, que ahora vamos a ver que no son, van a La Habana, donde había más trabajo y más oportunidades. Entonces, ellos en su momento nunca se dijeron trovadores. Eso es un término que se usa posteriormente cuando este tipo de repertorio va a las canciones. Eso es Aquí la estamos letra. viendo, sí, esa es la letra de esta canción y la ilustración que aparece en el libro con las Hirayamas. Y es preciosa, ¿ves? Soy un triste trovador, y aquí sí usa como tal la palabra trovador, pero en el sentido original de trovador, que es este juglar Además, medieval. cansado de buscar quien mitigue mi dolor. Es que es precioso. un verso bellísimo. Además, Es ¿quién no tiene dolores? O sea, ¿quién no tiene que trabajar emocionalmente por dolores, por enfermedades, por fallecimientos de familiares, en fin? Y la canción es muy linda, La ¿no? canción es muy linda. Creo que es momento que la escuchemos, Sí. la verdad. Soy un triste trovador, cansado de buscar quien mitigue mi dolor, quien me quiera consolar, quien me conceda su amor para en el reposar. Mariposa en la flor. Para mí que vivo triste y solo, no me puedo nunca conformar con el solo don que el dios Apolo quiso en mí depositar. Por eso busqué por largos años quien pudiera mi amor comprender.
Y después de amargos desengaños, creo que vivo condenado a padecer. Bueno, acabamos de escuchar el trovador, que además impone el nombre, porque a los trovadores no le decían en esa época trovadores. Ellos decían cantadores. Cantadores, ¿no? Así Que es. eso más bien viene de España, una herencia española. Cantador. Sí, Sí, yo creo que los sí. cantadores. Y además ellos eran como una especie de bohemios que andaban, ¿sabes?, dando serenatas Sí. por las noches. No, y esta así. canción tiene mucha fuerza metafórica también, Sí. tiene muchas Yo metáforas. pienso que esta canción no se refiere al trovador como lo que es el término de ellos, sino como el origen de esa palabra, que es este bardo juglar medieval que iba con su guitarra cantando canciones. Y por eso poéticamente le viene muy bien al movimiento de trovadores, y cuando llega a otros tipos de escenarios es que entonces a esta gente como que se les sube el rango y se les dice trovadores entonces. O sea, que María Teresa Vera ayuda a subirle el rango al cantautor. Yo creo que entre todos, en realidad, toda su propia obra que fue saliendo de la bohemia, pero que por la magnitud y la poesía y la musicalidad que tenían estas canciones, fueron llevadas a escenarios y con otros tipos de arreglos y tal, y a partir de ahí es como que se dignifica, por decirlo de alguna forma, no es que no fueran dignos antes, pero ¿sabes?, a otro nivel de escenario. Bueno, eso explica un poco lo que tú explicaste al principio del programa, porque el cancionero se le dedica a María Teresa, ¿no? O sea, la Sí. importancia de María Teresa en esa época, yo diría que es maravilloso. inocultable. Sí, y de hecho, la canción última que tenemos me parece muy curioso y resalta mucho el papel de María Teresa de preservar todas estas obras, porque ella en 1920 graba esta canción que vamos a oír ahorita, que se llama Adiós a la vida. Pero es muy curioso, porque te cuento la historia. Un 15 de febrero de 1920, justamente, era un domingo de carnaval, y estos cantadores, que todavía eran los cantadores, se reunían. La dinámica de ellos era como reunirse en una casa como a descargar, ¿no? Entonces traía Patricio su guitarra, por ejemplo, y decía, miren esta canción que hice, o Cindo traía, Sí, y entre compartían ellos canciones. compartían. Claro, el nivel de estudios de ellos no es el mismo, entonces más o menos ellos iban copiando las canciones, por eso te decía, no, vuelve a cantar, y por eso hay muchas canciones de este tiempo que tú las oyes con diferentes letras, porque cada uno las fue anotando y acomodando a como mejor le venía. Claro. Entonces, esta anécdota en concreto, este 15 de febrero, ellos se reunían, y lo tengo por aquí anotado, en casa de Ramón García, que era en el Callejón de Rubalcaba, en Centro Habana. Llega Bayagas este día y dice, les trajo una canción que hice que se llama Yo te vi como las flores, o Te vi como las flores, porque siempre se usaba el primer verso, que eso es otra cosa de las canciones de la trova. Por eso, por ejemplo, en El tronco de un árbol, todo el mundo le dice en el tronco de un árbol, aunque se llama ¿Y tú qué has hecho? Porque se usa el primer verso, estrofa. el primer verso. Sí, es verdad. Entonces llega Patricio y dice, hice esta canción que se llama Te vi como las flores. Y le empieza a cantar y se la vuelven a pedir. Vuelve a cantar, todo el mundo como para tomarse una notica. Y así la canta 3 veces. La tercera vez que la canta, y voy a decir la última parte, dice, desde entonces te amo ciegamente y te ofrezco toda mi pasión. Mi alma ya a tus pies rendida espera la correspondencia de tu amor. No has de permitir tú que yo muera de tristeza y de dolor. Ese es el último verso. Y él termina el verso, se abraza a la guitarra y ahí quedó muerto. Entonces todo el mundo pensó que era una broma, todo el mundo, pero él está bromeando. Pero Patricio no era una persona de broma, ya vemos que no aceptó los subsidios, o sea, no era una persona precisamente bromista. Pero qué curiosidad histórica, ¿no? Que Y la canción termina y te dedico mi canción y se muere. Y se muere. Abrazado a su y guitarra. lo lindo es que María Teresa la graba ese año, pienso que no conozco otras versiones de esa canción, pero que el hecho que ella lo haya grabado hace que perdurara esa canción, porque ella estaba ahí en el momento de que Patricio se murió. Sí, y entonces en la ilustración yo traté un poco como que de simular esa parte. Que ella muera de tristeza y de dolor. Y de dolor. Y ahí murió. Y entonces es muy lindo porque ella la graba como Adiós a la vida, porque ella estaba ahí. Sí. Entonces, Y no hay ninguna explicación, no se conocía ninguna enfermedad de Patricio.
No. O sea, es como si se muere por el amor que le... Poética, es poética. Escuchémosla para... Como las flores en su raíz al nacer, esparciendo sus olores, era su ángel mujer. Y si al instante besarte, ya seré dueño de ti. Y como no pude hablarte, no sabes cuánto sufrí. Yo te vi cual estrella fuerte, que multiplicaba mi ambición. Desde entonces te amo ciegamente, y yo tengo toda mi pasión. Mi alma ya tu piel rendida entera, la correspondencia de tu amor. No de permitir que yo muera de tristeza y de dolor. Bueno, Mirita, hay una historia muy rápida, no nos queda mucho tiempo. Muere Patricio Muere y no había Patricio. dinero para... No había dinero porque fue muy de repente. Entonces todos estos trovadores decidieron como hacer un concierto para recoger ahí dinero, una Pero llegó un colecta. personaje. Y después llegó un personaje y dijo, no se preocupen, él hubiera querido que se lo tomen. Ese dinero que recaudaron, tómenselo. Una mujer. Y tomen en su honor. Y la mujer esa supuesta se iba a encargar de todo y entonces nunca se supo quién enterró a Patricio, dónde está, ni nada. O sea, más misterio y poesía Sí, dentro de no, la y más trova. amoroso también, porque Sí. obviamente la mujer tenía alguna relación con él. Nos quedan 2 minutos, no sé si había, creo que hay un gráfico, ¿no? Sí, tenemos que, les quería compartir aquí como los códigos de dónde pueden encontrar toda la información, toda la música del libro. Ahí está. Y ahí pueden escuchar toda la música en el código que dice playlist. Y bueno, y en todos los demás hay más información sobre el Ahí están libro. todas las canciones que hemos oído. Sí, y todas las del libro. Ahí de hecho hay 136 canciones en ese playlist, más de las del Qué libro. interesante. Bueno, ese es uno de los aportes tuyos en También. en el cancionero, ¿eh? Esa preservación es que Sí. hay que hacer por la cultura cubana, nos toca a nosotros. Sí. Nos toca. Bueno, a los más jóvenes. A todos, a todos. Sí, sí, todos es nuestro tenemos, compromiso. todos tenemos un poco de responsabilidad, pero estamos caminando por un tema apasionante. O sea, Así para es. mí la música cubana es apasionante, además misteriosa, porque la grandeza de la música cubana. Nos queda 1 minuto en este programa que hemos dedicado a Patricio Vallaga y te lo doy a ti para que cierres. No, te agradezco mucho y me quiero quedar con eso, ¿no? Con seguir dando a conocer todas estas historias de la música cubana que nos pertenecen, porque son parte de nuestra cultura y de nuestra identidad como cubanos. Y como dijimos al principio, no hay historia cubana sin música, porque Cuba es una isla que baila con el mar. Nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde y agradecemos a Mirita su presencia en Cuba y su historia. Nostalgia. Son 3 décadas de destierro y de